Estamos entonces acá con Roberto Marconi. Nació en Santiago de Chile, actualmente vive en Valdivia, en Chile también, ¿no? Es músico, compositor, profesor de filosofía, no sé si digo bien. Gracias. Bien. Integró la banda AMMS, así se llama. Bien. En 2014 funda Teclados Vintage, que es un sitio de Facebook como una especie de especializado en sintetizadores, donde mucha gente escribe y publica cosas sobre algo que tanto amamos, que son los sintetizadores. Y en 2017 comienza a grabar su álbum llamado Continental, que ahora tenemos la suerte y el honor de publicarlo o reeditarlo en Cyclical Dreams, en el sello. Así que estamos muy contentos con esto. Sé que además ese disco Continental fue como grabado en varios estudios, en Argentina, con Ernesto Romeo, que es un gran referente y un gran tipo, digamos, en lo que son los sintetizadores aquí en Argentina y en el mundo también. Obviamente Roberto toca los sintetizadores, o creo que esa es su principal herramienta de ejecución de la música. Así que bueno, Así es. creo que con esta introducción, no sé si me querés corregir en algo más, pero No, todo tal cual. perfecto. Exacta tu información, sí, bien. Muy bien, vamos derecho entonces al comienzo. Sí. ¿Cómo llegás a conocer primero Ujú, la música electrónica y los sintetizadores? ujú, Básicamente, a ver. ujú. Te cuento, yo siendo nacido el 76, sin embargo, cuando me empezó a gustar la música, no, a eso de los 15, 16 años, cuando empecé a seguir la música como con más atención, empecé a escuchar los discos que estaban en mi casa, que eran los que habían escuchado mis papás, por ejemplo. Ahí estaban los discos de Pink Floyd, de Santana, cosas así de los 60 y los 70. Me gustó, sí, pero más me impresioné cuando alguien del colegio me pasó los discos de Jean-Michel Jarre, Oxígeno, me pasó los discos de Emerson y Palmer, que no había escuchado nunca, era cuadros de una exposición. Bueno, los discos venían así, los títulos venían en castellano, pero eso ya me impresionó mucho. Esta es una música que me transportaba a otros mundos con sonidos muy novedosos, y ahí me enteré, esto más que la típica guitarra, más que el típico bajo, batería, son otros instrumentos que hacen otros sonidos. Entonces, inmediatamente lo que me atrajo desde ese momento fue los teclados. No solo los sintetizadores, sino que teclados en general. Lo que hacía Emerson me impresionaba mucho, lo que hacía Rick Wakeman me impresionaba mucho, que era combinar pianos con órganos, con sintetizadores, con el melotron, con esa suma de sonidos distintos que tienen en común las teclas, pero también muchos otros elementos. A mí me parecía capaz de armar mundos, capaz de armar atmósferas, capaz de armar universos. Entonces, esa es la música que desde ese momento me interesó más. Y ahí empecé a escuchar a Tomita, empecé a escuchar a un rock progresivo de todo tipo. Todavía no tanto la electrónica propiamente tal. Yo ingresé más por el rock progresivo. Después empecé, quizás ya más grande, empecé a escuchar y poder apreciar la complejidad, la densidad que tiene Tangerine Dream o que tiene Klaus Schulze. Eso es quizá más denso, cuesta un poco más entrar ahí. Mi entrada más fue por el rock y me gustaba The Purple, por ejemplo, Claro. ese tipo de cosas. Bien, y artistas que vos puedas nombrar como hoy como mirando para atrás, decir, estos son mis favoritos o los que más me influenciaron, si podés nombrar unos pocos. Sí. Y continuando con esa historia, es que me pasó en ese momento una cosa que es que me sigue pasando hoy y no sé si es penoso o no, pero que
pero que en ese momento, que era el año 90 y tanto, me gustaba la música de los años 70. Claro. Estaba como desfasado 20 años con mis gustos. Mis compañeros de curso escuchaban, no sé, Metallica, Guns N' Roses, cosas así, pero yo escuchaba hasta otra música. Entonces, me fue pasando que han pasado ya 20 años más, prácticamente después de eso, y me sigue gustando la misma música. No sé si me quedé pegado en un estilo, en una sonoridad, pero le sigo descubriendo cada vez más betas y más mundos. Me sigue gustando el sonido analógico, me sigue gustando los teclados de los 70. Entonces, cosas más actuales que me gusten también las hay. Me gusta escuchar, ya ni siquiera tan actual, pero me gusta rock de los 90 también. Pero lo que más me sigue gustando es Vangelis, lo que más me sigue gustando es Tangerine Dream, lo que más me sigue gustando es escuchar a Yes, Genesis, escuchar un disco de UK, por ejemplo, con Eddie Jobson en los teclados. Son cosas que son las que más disfruto. Bien. Bien. ¿A qué edad, digamos, te metes de lleno en la música? A hacer música. Poco a poco, desde esos 15 años, por ejemplo, en que me compré mi primer teclado, que fue como mi primer teclado que conseguí comprar, ya fue una adquisición vintage, porque fue un Korg CX3, que es la versión que en ese tiempo había del Hammond. Claro. Entonces con eso ya tenía para tocar mucho del rock progresivo que me gustaba en ese tiempo, eso de los 15, 16 años. Después añadí un Roland SH3A, que me permitía ese ya era sintetizador propiamente tal. Sí, sí. Ese fue el que añadí ahí. Entonces desde ese momento yo con amigos como que nos repartimos, dijimos, ya, yo quiero los teclados, otro dijo, no, yo voy a ser bajista, yo voy a ser baterista. Y ahí entre juego, un poco entre infantil, adolescente, como que nunca nos detuvimos. Empezábamos a tocar largas improvisaciones, tratábamos de sacar los covers de nuestros ídolos, y así poco a poco. He ido puliendo la técnica, he ido puliendo mi oído, y ahora hago cosas mejores que en ese tiempo, pero es desde esa época. ¿Tu formación qué fue? ¿Autodidacta? ¿Estudiaste? ¿Tuviste algún tipo de clase? En esa época tuve clases particulares de teclado. Un profesor venía a mi casa y me enseñaba técnica y armonía, todo muy básico. Nunca llegué a un nivel avanzado de técnica y de armonía, ni tampoco de composición. Pero porque me di cuenta también que esto lo tenía que aprender solo, porque no había un profesor disponible que me enseñara, no sé, a hacer música tal como yo la quería. No quería tampoco meterme como en la técnica clásica, no sé, de piano clásico. Claro. No lo desprecio, pero no es lo mío. Exacto. Y esa es una cosa que quizá no todos los profesores entienden, que lo que uno no quiere es el piano docto, por ejemplo, y que uno está en otra cosa, y que esa otra cosa es distinta. No es mejor ni peor, sino que es distinta, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Qué métodos, digamos, usás para grabar y qué instrumentos? Bueno, la grabación, bueno, antiguamente grabábamos con mis amigos en minidisc, pero eso ya quedó en el pasado. No, ahora aprendí a grabar en DAW, en el computador, y con una interfase uno va grabando de lugar en lugar. Entonces, este proyecto que me propuse con Continental consistía en eso, en ir buscando los grandes teclados de la historia, ir conociendo gente que los tuviera en su casa, en sus estudios, y ir de aquí para allá con mi computador, y eso hacía, iba con mi interfaz, una RME,
una Babyface y el notebook. Entonces, grababa mis muestras, por ejemplo, una ARP Solina, por ejemplo, el Yamaha CS80, por ejemplo, el Minimoog, por ejemplo, distintos teclados icónicos. Y lo que hacía era llevar mi interfaz, llevar mi notebook y registrarlo. Grabar un piano Rhodes, grabar un piano Yamaha CP80, y así fui registrando los sonidos, armando como, podríamos decir, como paletas de sonido que iban a ser para los distintos temas. Entonces me propuse, un tema va a ser cercano a la paleta que usaría un poco Jean-Michel Jarre, pero entendiendo que algo tiene él también como del impresionismo francés. Entonces en mi mente relacioné algo de Jean-Michel Jarre con sus sonidos tan oníricos, tan sensuales, lo relacioné con la música de Debussy, por ejemplo, y entonces hice con eso una paleta de sonidos, por ejemplo, con el típico phaser Small Stone, y con sonoridades típicas de Jean-Michel Jarre, hice el tema que se llama Les Fées, que significa las hadas. Ese tema, que es el primero del disco, tiene una serie de sonidos y de referencias entonces a Francia. Yo había escuchado una entrevista a Jean-Michel Jarre en el cual él decía que la música electrónica era un fenómeno ante todo continental. Esa es la palabra que él usó y es la que me quedó resonando. Lo que él se refería por continental es que es por contraposición a la música rock, que no es tan continental en el sentido europeo, sino que él decía, esto es más entre inglés y norteamericano. En cambio, la electrónica nace, primero que nada, en Alemania, nace en Francia, pero también en su armonía, en su teoría, tiene un fundamento sobre todo europeo. Entonces, rastreando la historia, eso es lo que yo estaba haciendo, rastreando esa historia. Después otro tema es más relacionado con Alemania, ese es el tema que se llama Das Heilige, que significa lo sagrado. Entonces yo en mi mente relacioné la música electrónica alemana con sus sonidos de escuela de Berlín, las grandes secuencias de Moog modular, por ejemplo. Lo relacioné también en mi mente con la música docta como la de Bach, la música sacra, esas atmósferas tan misteriosas, tan evocativas de cosas elevadas, sublimes. Entonces ahí salió ese tema que entonces relacionándolo con Alemania. Y un tercer tema es relacionándolo sobre todo a los sonidos que hace Vangelis, usando el Yamaha CS80, usando el String Ensemble BP330, por ejemplo, los pianos Rhodes con chorus, ese tipo de cosas, y ese tema, como estaba emparentado con Vangelis, usé un nombre en griego que era Ángelos, que significa ángel. Y eso es Europa, pero consideré que también Japón estaba muy cercano a la música electrónica porque estaba proveyendo tecnología, muchos teclados, muchos sintetizadores japoneses, pero también música, porque está Tomita, está Kitaro, está Yellow Magic Orchestra, y tanta música electrónica japonesa muy buena, Ryuichi Sakamoto, que es importantísimo, tanta música japonesa, entonces ahí también le hice mi homenaje en el disco, en un tema que se llama Ikebana, grabado solo con sonidos japoneses. Bien. Y así fue. Bien. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, todo bien. Bueno, a ver, tu música, ¿cómo la podés definir dentro de qué género? Si la podés simplificar en algún género o en una sensación.
Sí. Y, se podría buscar géneros, pero es difícil, porque cuando uno habla de música electrónica, actualmente ya mutó el nombre para entender otra cosa, sobre todo vinculada a la música electrónica bailable o música solo hecha con sintetizadores. Pero, pero mi búsqueda va más por los sonidos, no solo por los sintetizadores y no solo por lo electrónico. Entonces, ¿cómo llamar a esto? Música electrónica sinfónica, música electrónica ambiental. No, no tengo un nombre. ¿Qué nombre se le podría dar, por ejemplo, a los discos de Vangelis, así como el de China? Ah, sí, sí. No, 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 no sé si hay un apelativo bueno para este tipo de música. No, es difícil. Es la naturaleza metida, hecha música, no sé. Tiene un montón de. Se puede buscar un montón de cosas, pero es difícil encontrarle Sí. algo como una definición puntual. Sí, es cierto. Es muy cierto. Y bueno, por último, ¿cómo ves la actualidad de la música electrónica? Ujú. Si se pierde la esencia, si está mejor, si está peor, o si hay género, subgénero, si crees en eso, no sé, sobre la música electrónica. Sí, sí. Yo estoy contento con el momento presente por el auge de los sintetizadores, la facilidad para adquirirlos, cómo van surgiendo eh, máquinas, cómo van surgiendo medios nuevos, nuevos sintetizadores, muchos sintetizadores analógicos, recreaciones de los antiguos, clones más baratos. Entonces, eso alegra a cualquiera. La disponibilidad que no existía cuando eran los 90, en los 2000, ahí era muy difícil conseguir cosas. Entonces, disponemos de muchos medios, hay mucha gente interesada, nos podemos conectar así para conversar y podemos apreciar música entre muchas personas. Lo que, lo que me da la impresión que ocurre en todo caso es que tenemos muchos medios, pero de repente pocas ideas en cuanto a creación. Pienso que hay una especie de crisis humana, una crisis mundial en cuanto a un momento extraño en que no tenemos tan claro muchas cosas. Tenemos muchas dudas, tenemos mucha incertidumbre. Entonces, en ese momento, creo yo que cuesta plasmar creaciones así como potentes. Y eso es lo que echo de menos. Tenemos muchos medios, pero no hay tantas creaciones potentes, así memorables, que uno diga, mira, qué buena música, esta la voy a recordar el resto de mi vida. Circula mucha música, muchos hacen home studio, que me parece fantástico, la posibilidad de hacer música desde la casa, pero algo pasa con nuestra inspiración, algo pasa con nuestra capacidad de plasmar grandes ideas. Pero en la espera de eso, yo creo que tenemos, van a surgir cosas. Así como va a surgir una nueva época, yo creo que estamos en un cambio de época, va a surgir una nueva música. Tengo yo esa esperanza. Perfecto. Bueno, por ahora esto fue todo, así que muchísimas gracias, un honor tenerlo a Roberto Marconi en Cyclical Dream, eh, con su disco Continental, y espero que haya muchos honor cuando ya escuchando el disco y eso, va a ver que es una, y el que no lo escuchó va a descubrir una pieza bellísima de música. Así que un honor. Gracias, Pablo. Te agradezco mucho. Un gusto conversar contigo y te felicito por la iniciativa de Cyclical Dreams y mucho éxito con eso. Muy bien. Muchas gracias, Roberto.